RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Con 12 años, Lucian averiguó que su madre sufría discapacidad mental y él era fruto de una violación. Un médico lo rescató llevándolo al orfanato. Hola amigos, les saluda Esteban Lozano. Hola Beni, ¿qué tal estás hoy? Bueno, después de escucharte, un poco impactada, pero aquí estamos. Expectante ante lo que vamos Sí. a hablar ahora. También les saluda desde el control Mercedes García y nuestra invitada, la conocéis de estas 2 últimas semanas, es Ana Jiménez, presidenta de la Fraternidad de Mujeres Cristianas AGLOW en España. ¿Qué tal estás, Ana? Muy bien, otro día, otra mañana más. Buenos días y aquí seguimos. Bueno, se dice que no hay 2 sin 3, así que vamos a por un nuevo capítulo. Comenzamos. Bienvenidos todos a Historias de Fe, un programa de la Iglesia Evangélica. Lucian Mustata nació en Rumanía en 1989, poco antes del fin de la dictadura comunista de Ceausescu y del descubrimiento del horror de los orfanatos. En uno de ellos pasó los 4 primeros años de vida. No recuerdo mucho, pero sí el terror. Se oían gritos y llantos continuamente. Estuve en la habitación de los niños con discapacidad, donde sufrí abusos físicos y me repetían que era estúpido. A veces otros niños me robaban la comida, confiesa Lucian. En 1993, Aldeas Infantiles SOS empezó a trabajar en Bucarest y él fue reubicado en el nuevo orfanato. A diferencia del centro estatal donde 50 niños tenían un solo cuidador, aquí cada 7 contaba con una madre de dormitorio, aunque eran reemplazadas con facilidad, y eso agravaba sus traumas emocionales. Con 12 años, Lucian averiguó que su madre sufría discapacidad mental y él era fruto de una violación. Un médico lo rescató llevándolo al orfanato, pero conocer su pasado le hizo sentir más aislamiento y soledad. Con 18 años quedó fuera del sistema social. Me dejaron solo en el mundo, dice Lucian. Mi consuelo es que aprendí a hablar con Dios sobre mi vida y a buscarlo en mi desesperación, aunque nunca había leído la Biblia. La primera Nochebuena fuera del orfanato, el joven paseaba por Bucarest con el anhelo de saborear el espíritu navideño y mitigar su soledad. Alguien le entregó un folleto para un concierto de villancicos gratuito. «Era justo lo que buscaba», exclama. «Cuando llegué estaba abarrotado de gente. Me quedé en la escalera y sentí algo diferente. Recordaba iglesias con sonidos sombríos y letras antiguas, pero esa noche Dios cantaba para mí una nueva canción que inundó mi corazón». Al final del acto, el pastor habló de adornos vacíos en la afamada Navidad de Bucarest, de celebrar sin aquel al que celebrábamos, el Hijo de Dios encarnado. El mensaje atravesó mi alma. Este mundo cruel al que vino el niño Jesús era el mismo que abusó de mi vulnerabilidad como niño, cuenta Lucian. Cada domingo me senté en la última fila de la iglesia y la palabra de Dios fue sanando una herida tras otra, transformándome. Lucian experimentó el amor del Padre de los huérfanos y entregó su vida a Cristo. Aún así, el estigma del orfanato pesaba sobre él y el riesgo de ser una estadística más, abocado a la pobreza o al suicidio. Una educación era esencial para salir adelante, pero no podía costearse la universidad. Aún así hizo el examen de admisión para estudiar informática y aprobó. No sabía cómo iba a pagarlo. Entonces Dios movió el corazón de una mujer del comité de admisiones que junto a su esposo decidieron sufragar mis estudios 2 días antes de la fecha límite de la matrícula. A falta de un padre terrenal, mi Padre Celestial proveyó.
Lucian hizo 2 carreras, trabajó para el Banco Mundial y lanzó su propia empresa de tecnología y marketing. Marcas de renombre y el Ministerio de Educación contaron con él. La prensa local lo apodó el Mark Zuckerberg de Rumanía. Seguir a Jesús no significa necesariamente tener éxito. El Evangelio no promete riqueza ni salud, cuenta Lucian. Pero después de experimentar tantos años de abandono y dolor, el cuidado providencial de Dios en mi vida fue y sigue siendo motivo de gran alabanza. Además, Dios me dio la visión de hacer algo por los jóvenes. Hoy dirijo el festival de música cristiana más grande de Europa del Este, con extensión en Corea, Kenia y Brasil. Pues seguimos hablando ahora con nuestra invitada, con Ana Jiménez, sobre esta historia. Ana, en los tiempos de Jesús no había organizaciones que garantizaran la protección de los derechos de los niños, pero él sí provee un espacio para los más pequeños. ¿De qué manera los valoró y les dio visibilidad? Sí, como bien dices, en aquella época no había instituciones ni escuela que los acogiera. Los niños eran propiedad de los padres, pero en todo momento vemos a Jesús que los hace visibles. Él está compartiendo con los discípulos y con personas alrededor, y sus discípulos apartan y dicen: quitaos de aquí los niños. Y en cambio Él les dice: dejad que los niños vengan a mí. Los hace visibles en aquel momento. Y también Él les da un espacio en la comunidad y al hablar de ellos públicamente. Y también los levanta y dice en un pasaje, dice: quien pone una piedra en el cuello a uno de estos pequeños no es digno de mí. O sea, cuidado, o sea, debemos proteger a la niñez y debemos darle el lugar que les corresponde. Y tristemente, y en muchos lugares, pues no es real. Están sufriendo muchísimo los niños, lo mismo que sufrió el niño de nuestra historia. Sí, pone los pelos de punta, ¿no? Pone los pelos de punta. Ha leído Beni, ¿no? Aquello de los gritos y todo ese terror, ¿no? Siendo un niño y estando pues desprotegido, sin sus padres, pero está en un orfanato y sin embargo pues no les trata bien, les insulta, etcétera. Qué duro, ¿no? Crecer de ese modo, y qué importante es hacer caso a las palabras de Jesús y ponerles muchas veces en el centro, porque a veces les opacamos demasiado. Sí, les opacamos. Y qué triste, ¿no? Porque un niño necesita una figura materna, paterna. Hemos sido creados así, ¿no? Y me entristecía leer la historia, porque cada X tiempo a la persona que les estaba cuidando, a Lucian, se les quitaba y le ponían otra señora que le cuidaba, ¿no? Y en cambio Dios dice: bueno, acogerlos, atraerlos hacia vosotros. Pero gracias a Dios que Lucian pudo salir y encontrar unos padres adoptivos que le apoyaron. Sin lugar a dudas es un superviviente, ¿no? Sí. Y fíjate que dice que aprendió a hablar con Dios sin haber leído la Biblia. Tenía la referencia de la Iglesia Ortodoxa en su país, ¿no? Pero también cuenta que le venía, ¿no?, de la Iglesia cosas así un poco como oscuras. Pero él, en los momentos de mayor desesperación, siente el impulso de dirigirse a Dios. ¿Por qué hacen esto muchas personas? Somos seres que hemos sido creados con espíritu, alma y cuerpo. Y Dios se conecta con nosotros, yo creo, desde la niñez, ¿no? Y también supongo que Lucian había escuchado decir: pídele a Dios, reza, le dirían ahora como decimos nosotros, pero habla con Dios. Y todo eso a él le debió quedar, y ante la necesidad de necesitar un padre, alguien, él clama a Dios. Te necesito, y es lo que debemos hacer también, aún no siendo niños. En medio de la desesperación, de la soledad, debemos clamar a Dios. Dice Jesús, leemos en los evangelios, el que busca halla. Y en el fondo
Lucian buscaba con desesperación, y a lo mejor alguien que nos escucha pues está buscando y debe saber que Dios está ahí dispuesto a acudir a su encuentro. Y crecer, por otra parte, Ana, crecer sin padres es una dificultad añadida para entender la figura paterna de Dios. ¿Cómo puede una relación con Dios dar identidad a los huérfanos y sanar su pasado? Dios, me encanta cuando dice que un salmo que Dios nos hace habitar en familia. Y es hermoso, ¿no? Que estoy seguro que Lucian, cuando llegó a conocer a Dios de una forma personal, él no se volvió a sentir solo en ningún momento. Él sabía que Dios le llevaba de la mano y que era su protector. Y de hecho dice, ¿no? Me ha parecido muy bonito, ¿no? Ese que él estaba sentado como al final, ¿no? En el último banco, ¿no? En la última silla al final de la iglesia, ¿no? Pero también escuchando el mensaje bíblico, Dios iba sanando herida a herida, ¿no? De todo lo que había vivido en su infancia, en su recorrido vital. Es verdad, o sea, hay bálsamo. Dios pone bálsamo a las heridas, y estoy seguro que cada reunión que él iba, en cada domingo o X días, Dios hablaba de una situación y él se sentía identificado, y estoy segurísima que él en cada reunión era sanado en una área específica de su alma. Y en estos días, Ana, cuando se mide el valor de una persona por su éxito o su productividad, ¿qué aporta la fe a alguien que siente que ha empezado con desventaja o que nunca va a triunfar? Yo creo, y lo hemos visto en la historia, ¿no? Que no ha quedado como una persona ahí que sin ningún compromiso social, sino que hasta formó un coro y se hizo alguien famoso, ¿no? Entonces, la fe te ayuda a seguir adelante en medio de los conflictos más graves de la vida, porque te das cuenta que Dios está contigo. El Dios todopoderoso, el Dios que hizo el cielo y la tierra, es el que me acompaña y me abre puertas para que pueda realizarme como persona. A veces hay la idea popular de que Dios lo que tiene son normas para decirnos esto no, esto no, esto no. Exacto. Sin embargo, lo vemos en la historia de Lucian, pero en general, y conocemos muchas personas, pero lo que viene es a potenciar nuestra persona, lo que ya Él ha puesto en nosotros, y a darnos pues ese empoderamiento, esa palabra que está hoy tan de moda, sí, a todo ser humano, ¿verdad? Fíjate, Lucian, cómo crece en el sentido de expandir, crecimiento personal, pero siempre con la fe por delante, y llega a ser pues no solo un empresario de la tecnología puntera en su país, sino a organizar eventos cristianos pues para jóvenes. Y en ese contexto en el que al final pues ves a un chico que sale adelante, ¿no? Desde lo más hondo del pozo, ¿no? Como a Dios le va sacando adelante poco a poco. Voy a repetir, porque me ha parecido precioso, el final de lo que dice él. Seguir a Jesús no significa necesariamente tener éxito. El Evangelio no promete riqueza ni salud, cuando es una persona que al final le ha ido bien. Al inicio no, pero al final, oye, le ha ido bien. Pero dice, pero después de experimentar tantos años de abandono y dolor, el cuidado providencial de Dios en mi vida fue y sigue siendo motivo de gran alabanza. Así que podemos percibir en sus palabras el hecho de que nos vaya mejor o nos vaya peor, siempre tenemos a ese Padre Celestial acompañándonos, ¿verdad, Ana? Sí. Así es, Dios nos acompaña en todo momento y le ha guiado a Lucian y nos guía a los que hemos confiado en él. Él abre, como he dicho antes, puertas, y realmente pues vemos a personas que tuvieron una infancia horrorosa, que no han llegado a altas esferas en la sociedad, pero vemos a otros que sí, que pasaron una infancia aterradora y que actualmente, como Lucian, son personas exitosas. No todos estamos llamados a ser grandes, tener grandes éxitos, pues hay de todo en la vida. Pero siempre está Dios, ¿no? Siempre. Y por último, Ana, ¿cómo puede ser transformada la vida de una persona, cualquier persona, que descubre de repente que es amada por Dios?
Cuando tienes claro que Dios te ama, pues te viene una identidad, o sea, sabes, yo sé a quién pertenezco. Yo no soy fruto de la casualidad, de la maldad de este mundo, no. Yo soy fruto de Dios, y Dios tiene un llamado para mí. Entonces las personas caminan. Yo sé que pertenezco a Dios, que Dios tiene unos planes y unos propósitos para mi vida y que se van a cumplir y van a ser sí y amén. Entonces eso da una calidad de vida que es inexplicable. Tanto lo podemos decir, busquen a Dios, busquen a Dios, porque realmente Él cambia toda tu existencia. ¿Y cómo se busca a Dios, Ana? ¿Cómo vamos a buscar a Dios? Dice, ¿cómo vamos a tener fe? Pues podemos decir, ¿no? Dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? Pues debemos oír lo que Dios nos ha dejado escrito en la Biblia. Entonces, si nosotros leemos, cuando tenemos interrogantes, ¿dónde voy a buscar a Dios? Busca leyendo la palabra de Dios diariamente, y vas a encontrar respuestas a preguntas que tienes interiormente. Y yo invito, ¿y cómo empezar a tener fe? Pues mira, te invito a leer los evangelios. Aquí en el programa regalan, llama y ellos te enviarán un Nuevo Testamento, y te animo que empieces leyendo diciendo, Dios mío, si estás ahí, revélate a mi vida, yo quiero conocerte de una manera personal, y Él lo va a hacer. Y como decía antes Beni, buscadme y me hallaréis. Pues nos quedamos con esas palabras y esa seguridad de que quien busca, encuentra. Muchísimas gracias nuevamente, Ana, por acompañarnos hoy. Que Dios te bendiga, y hablamos la semana que viene por última vez. Hasta pronto. Muchísimas gracias. ¿Te imaginas que tu madre, una mujer con discapacidad mental, te trae al mundo y te conviertes en uno más de tantos huérfanos maltratados en los orfanatos de la Rumanía comunista, pero en cuestión de meses cae el telón de acero en tu país y con 4 años te trasladan a un orfanato privado? ¿Te imaginas que sales así del horror del abuso institucional y tienes una cuidadora solo para ti y otros 6 niños hasta que cumples 18 años, y una vez fuera sientes que estás solo en un mundo ausente de amor, abocado al fracaso del estigma que te persigue, y entonces te encuentras con el Dios al que hablabas siendo niño sin conocerlo? ¿Te imaginas que la palabra de Dios se convierte en tu fuente de sanidad y deseando formarte haces la prueba de acceso a la universidad aunque no tienes recursos, y Dios provee de un matrimonio que financia tus estudios, convirtiéndote en un profesional al frente de una empresa? ¿Te imaginas que trabajas para grandes instituciones del país y fundas un macroconcierto cristiano en Europa del Este, alcanzando a otros jóvenes con el mensaje de Jesús, incluso más allá de tus fronteras? Pues no te lo imagines más. Es verdad, la verdad del Dios que es Padre de huérfanos, de viudas, de necesitados y de todo aquel que se acerca a Él. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? Bien, amigos, tenemos que despedirnos. Os dejamos con el tema ¿A quién iré?, interpretado por Luis Enrique, Danilo Montero y Marcos Witt. Gracias por acompañarnos un día más en Historias de Fe. Para aquellos que queréis seguir investigando, queremos regalaros, ya sabéis, la Biblia como parte de nuestra campaña de promoción de lectura, así que llámanos al 673-466-366 y te la enviaremos totalmente gratis. También nos la puedes pedir por WhatsApp. Nos gusta, por otra parte, también recibir aquello que queráis transmitirnos, así que aparta un momento y mándanos tu mensaje a ese mismo número, 673-466-366. Adiós y que la paz de Cristo os acompañe. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo, ¿a dónde más podría ir?
en busca de paz. ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad?